Esta grabación la hacemos con el fin de más adelante o entre hoy y mañana compartirles a ustedes este insumo para que puedan volver a repasar los temas. Ya tenemos a las dos compañeras que van a estar a cargo de la charla. Una es la señora Natalia Mata y la otra es la señora Gabriela Fletes. Ambas son expertas y funcionarias de INS Valores y evidentemente conocen muy bien el tema y les agradecemos que nos aporten en esta charla y que les pueda colaborar a ustedes en las consultas que tengan. Muy buenos días, vamos a empezar con Natalia. Así que Natalia, de verdad, de parte de la Cámara de Industrias, agradecerle a INS Valores, Puesto de Bolsa, por ayudarnos con esta charla. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos y a todas, especialmente a la Cámara que nos acompaña. Voy a empezar con un descargo primero de responsabilidad, es básicamente por el tema de valores que vamos a tocar. Tenemos que manifestar, tanto Gabriela como yo, que las opiniones de la presente charla son de carácter personal, no necesariamente reflejan las opiniones de INS Valores Puesto de Bolsa. Si hacemos referencia a algún producto de mercado, esto no constituye asesoría, sino que se hace únicamente para efectos de ilustrar, ¿verdad?, las condiciones de la actualidad económica de mercado, como lo va a hacer Gabriela más adelante. No implica un servicio de asesoría ni una sustitución de ese servicio. Recordarles a todos y a todas las presentes que la autorización de oferta pública y su calificación, ¿verdad?, no implica no necesariamente implica si el producto es bueno, malo, etcétera, sino que es simplemente una calificación. Y por último, informarles que toda la información que se utiliza o que se utilizó para efectos de esta presentación es de carácter público, se hizo de fuentes confiables, pero no obstante, siempre hay que hacer el disclaimer, ¿verdad?, de que no se garantiza su exactitud, veracidad o objetividad. Tanto Gabriela como yo, a la hora de hacer esta presentación, ¿verdad?, debemos aclarar que no tenemos ningún conflicto de interés. Haciendo ya aparte de ese disclaimer legal y regulatorio que tenemos que cumplir por normativa, les voy a hablar un poquito de lo que es el puesto de bolsa, información general. Esto me parece importante porque usualmente cuando escuchamos INS, ¿verdad?, lo que pensamos en seguros y pues obviamente, ¿verdad?, el INS es una de las empresas más sólidas, no solo de Costa Rica, sino que también de Centroamérica, pero también tiene todo lo que es sus empresas subsidiarias y conforma un grupo. La parte financiera de ese grupo está formada tanto por INS Valores como INS Inversiones. Si quieres me pasas, Gaby, gracias. El patrimonio de INS Valores es alrededor de 43.342 millones y se constituye o tiene muchos años ya de constituirse como el puesto de bolsa pues, más importante en el mercado con respecto a su patrimonio como tal. Esto nos da mucha solidez y nos ayuda para poder brindar diversos servicios al mercado. Dentro de lo que hacemos, en realidad, el negocio de un puesto de bolsa o el servicio que da un puesto de bolsa es asesoría. Básicamente, asesoramos en materia de inversión. Asesoramos ya sea en el mercado local, en mercados internacionales, en negocios estructurados, se da además servicios de custodia y una gestión de portafolios. Asimismo, la unidad de banca de inversión, que es la que yo represento, también asesora para financiarse a través del mercado de valores y con esto ya tenemos varios productos que han sido novedosos y que hemos llevado de forma exitosa al mercado, que pues los tienen ahí en la presentación. Tal vez el que más se conoce es el fideicomiso de titularización del Cuerpo de Bomberos, que fue con el que se financió las dos estaciones metropolitanas de bomberos, una que queda frente a los caribeños en San José y la otra que queda frente al Parque de los Bomberos justamente por las estaciones de trenes del Pacífico, ¿verdad? Entonces, esa tiene mucho significado para nosotros porque es infraestructura que se ve, que se permea, ¿verdad? Y que fue financiada por el mercado de valores con un instrumento novedoso. Parte de lo que nosotros hacemos en el puesto de bolsa, en nuestra parte, es asesoría y mantenemos a nuestros clientes informados sobre la situación actual. En conjunto con la Cámara, hemos
hecho algunas charlas de actualización económica a efectos de poder brindarle a los asociados pues un panorama pues general de cómo está la economía tanto a nivel nacional como internacional en materia de mercados. Le voy a ceder la palabra a la señora Gabriela Fletes, ella es la directora de la unidad de análisis y mercados del puesto de bolsa y es especialista en la materia. Adelante, Gabriela, gracias. Gracias, Natalia. Buenos días a todos y a todas. Pues un placer estar acá y agradecerles que nos estén acompañando. Yo me siento, pues la verdad, muy optimista y muy a gusto de poder estar hoy en esta presentación, sobre todo porque en términos generales el entorno tanto internacional como local es un poco más optimista que quizás el que pues habíamos tenido el año pasado o en la última vez tal vez que nos reunimos. Los datos han cambiado positivamente, esto sin dejar de lado, obvio que estamos todavía pues con un gran riesgo que es la pandemia en sí, y sobre todo en los últimos días que se ha venido hablando pues de todas estas variantes que se están dando y que podrían tener un impacto negativo o un retroceso en lo que se ha avanzado en cuanto a la estabilidad a nivel económico, tanto internacionalmente como local. Pero en términos generales, repito, pues vamos a ver, hay proyecciones más positivas, más optimistas para lo que resta de este año y para el 2022 principalmente. Entonces, en esa línea, los diferentes entes internacionales que son los encargados y referentes de dar o de brindar proyecciones, como uno de ellos, el Fondo Monetario Internacional, ha venido realizando consistentemente este año revisiones al alza, es decir, revisiones más positivas en cuanto al crecimiento económico mundial y por regiones, haciendo la salvedad y esta advertencia la han venido manteniendo en en las últimas revisiones, es que este crecimiento económico que en teoría va a rondar alrededor del 6% a nivel global, repito, va a ser de una forma muy diferenciada. ¿Por qué de una forma muy diferenciada? Bueno, porque sabemos que evidentemente este tema de la pandemia pues ha golpeado de una forma desigual a las diferentes economías. ¿Por qué? Porque no todas estaban de la mejor manera, o nadie estaba preparado, pero habían unas que por su condición, el tamaño de su economía y demás, pues pudieron responder de mejor forma que otras. Entonces, evidentemente tenemos las economías, las principales economías desarrolladas en el mundo, pues que van un paso adelante en cuanto a la recuperación económica, no así para otras zonas como por ejemplo América Latina y el Caribe, algunas zonas como la zona de África, por ejemplo, con crecimientos menores. En términos generales, Estados Unidos podría estar creciendo alrededor de un 6.4%, la zona euro alrededor de un 4.4%. En el caso de China se estima un crecimiento de alrededor de un 8%. ¿Por qué menciono estas tres? Pues porque son las principales economías a nivel mundial y que por ende tienen su aplicación globalmente para economías como la de Costa Rica. Ellos son, en el caso de Estados Unidos y de la zona euro, nuestros principales socios comerciales, y de ahí que pues una recuperación importante en esas economías tiene una implicación positiva para nuestra economía. Y vemos ya un poco cómo se han venido materializando esos datos. En realidad estos tres gráficos nos muestran la evolución de ese Producto Interno Bruto de esas economías, como es el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, donde claramente vemos que ha habido una recuperación después de una caída impresionante que tuvimos en el segundo trimestre del 2020 principalmente. Viene una recuperación importante a nivel ya del último trimestre del 2020 y consecuentemente en lo que llevamos del año. El Banco Central de ese país estima que el crecimiento rondará por ahí del 7%, lo que es una noticia bastante positiva. Aquí hay que hacer vamos a ver, un disclaimer en general para toda la presentación. Vamos a ver cifras muy fuertes de crecimiento, vamos a ver cifras muy fuertes de inflación, etcétera. Y
hay que tener en consideración que venimos de una base extremadamente baja casi que en todos los indicadores. De ahí que la evolución que se nota, pues evidentemente en términos interanuales, tiene un efecto, esa base evidentemente menor, ¿verdad? Para ver una proyección más amplia. Sin embargo, aún así, digamos, tomando en consideración ese elemento base, pues sí se nota una recuperación importante que evidentemente poco a poco va a ir volviendo a datos más normales cuando vayamos saliendo de esas bases bastante bajas que tenemos. En el caso, por ejemplo, de China, es otro de los países o otra de las economías que ha venido creciendo de forma importante. Y aquí refleja un poco lo que les estaba mencionando, ¿verdad? Un crecimiento exponencialmente alto en el primer trimestre de este año y que tiende a venir disminuyendo. Esto no quiere decir que la economía se está viendo, digamos, detenida, sino que más bien tiene su efecto, ese efecto base que probablemente me van a escuchar mencionarlo mucho en toda la presentación, pero es un tema importante que evidentemente se va a venir reflejando en los diferentes datos. Un poco más comprometido, digamos, es la economía de la zona euro. Recordemos que a ellos les ha costado un poco más el tema del control de la pandemia. Han tenido que tener más periodos de cuarentena repetidas veces y de forma diferenciadas en diferentes países, y eso se ve reflejado pues en el poco repunte que ha podido tener la economía. Aún así, si consideramos esa caída importante que tuvimos, sobre todo en el segundo trimestre, tercer trimestre del 2020, pues evidentemente ha venido evolucionando de forma positiva sin que sea tan digamos, importante como sí lo tienen las otras economías que mencionábamos anteriormente. En términos generales, hemos visto cómo los bancos centrales de estas principales economías, pues evidentemente han seguido con sus políticas expansivas, con la intención de mantener una economía con mucha liquidez, con muchos subsidios para todos esos sectores que se vieron más comprometidos con la pandemia. Y una de las herramientas que utilizan los bancos centrales, pues son los niveles de tasas de interés de política monetaria que están muy relacionadas con el corto plazo. Evidentemente venimos de vamos a ver, este gráfico lo que nos muestra es esas estimaciones de dónde se van a ubicar las tasas de interés en los próximos años e incluso en este año. Esto, ¿por qué es importante ver, digamos, la evolución de todas estas políticas monetarias, principalmente la de Estados Unidos? Bueno, porque justamente ellos, al ser la principal economía mundial, tienen permean cualquiera de estas situaciones que ellos tengan o decisiones que ellos toman, tienen sus implicaciones en las diferentes economías del mundo. Entonces, este gráfico lo que nos muestra es esas estimaciones de dónde ven los miembros de la Reserva Federal, o sea, el Banco Central estadounidense, las tasas para los próximos años. Y vemos que en el 2021 se va a mantener en el rango actual que está entre 0 y 0,25%, es decir, casi nada, pagando prácticamente cero. Ya para el 2022, acá nos muestra que vemos un cambio, es decir, una mayor dispersión actualmente en cuanto a esas estimaciones de los miembros, donde posiblemente ya para finales del 2022, dependiendo evidentemente de las condiciones de la economía en ese momento, podríamos ver un aumento en la tasa de política monetaria, pero tomando en consideración que la mayoría de los miembros aún consideran que no es oportuno mover tasas, inclusive en el 2022. Pero ya en el 2023, considerando una evolución permanente de la economía, pues ahí sí ven y notamos una dispersión mayor en cuanto a esa estimación. Entonces, lo que se prevé es que ya para el 2023, evidentemente, si las condiciones económicas se mantienen, veríamos un aumento en cuanto a esa tasa de política monetaria, y eso significa entonces un cambio de una política monetaria expansiva a algo más
restrictivo, sin que esto sea de una forma muy brusca, porque evidentemente tienen que irlo haciendo de una forma muy paulatina y muy referencial al mundo en general, a los mercados en general, para que no haya ninguna afectación. Vemos otros datos que han estado sobre la mesa y que son importantes, que se menciona mucho, es el tema de la evolución de la inflación. Acá tenemos un indicador de evolución que ha venido aumentando consistentemente en el 2021, ahí claramente lo podemos ver, que ha llevado a que la Reserva Federal haga un ajuste en esa estimación previa que tenía, donde consideraba que este dato de inflación se iba a mantener alrededor del 2.4% para el 2021, pero la ha aumentado a 3.4%. ¿Por qué? Ellos están reconociendo que hay factores que están presionando ese indicador, pero que a su vez también reconocen que esto va a tener es de un efecto temporal y no necesariamente permanente en el largo plazo. De ahí que estiman que poco a poco se va a ir diluyendo algunos de los efectos que ya les voy a mencionar, se van a ir diluyendo en el tiempo y de alguna manera en el mediano y largo plazo tendería a bajar al target que ellos consideran que es alrededor del 2%, como venía previo a la pandemia que podemos ver por acá. Algunos de esos elementos que están influyendo en este comportamiento al alza del indicador son esa misma liquidez que han venido aumentando, que han venido teniendo los bancos centrales inyectando en las economías, tiene su efecto, sin lugar a dudas. Adicionalmente, recordemos que los gobiernos, en este caso de este tipo de economías, han venido también con programas de estímulos importantes que a su vez lo que hacen es inyectar más liquidez en las familias o en los hogares para que puedan gastar. Evidentemente, tiene su implicación sobre la inflación. La base muy baja del año anterior, que es un poco lo que les mencionaba, que aquí claramente lo podemos observar, venimos con niveles muy, muy bajos de inflación y por ende, al ser la medición interanual tiene su efecto. Y no podemos obviar que es algo muy importante el aumento que se ha dado en los precios de las materias primas y también porque venimos de un escenario, de un periodo de demanda reprimida y por ende, al haber una mayor demanda, toma de alguna manera desprevenida a las empresas, a los inventarios de esas empresas, porque recordemos que toda la cadena de distribución de productos y todo lo demás se vio comprometida con el tema de la pandemia, por ende, toda esta demanda que empieza a despertarse con toda la apertura que se está dando en las economías, pues evidentemente toma mal paradas a esas empresas que ahora sí empiezan a tratar de reponer ese inventario, pero se encuentran con este aumento de precios de materias primas. Entonces, todos esos elementos al final se traducen en este aumento y por esa razón es que la FED considera que va a tener un efecto temporal y no sostenido en el tiempo, que no implicaría que ellos tengan que tomar medidas anticipadas en cuanto a sus políticas monetarias, sino que un poco considerando que van a ir evolucionando de una manera más acorde a la realidad de la economía y que por ende, pues todo estaría bajo control. Vemos acá, por ejemplo, también otro elemento importante que se da en la evolución del desempleo. Este gráfico nos muestra el desempleo en Estados Unidos, donde vemos que claramente ha venido evolucionando positivamente, pero que aún se encuentra muy por encima de esa tasa de desempleo que estaba previa a la pandemia y que es un objetivo clave ahora de los funcionarios de la Reserva Federal y que es una referencia para igual hacer algún cambio en su política monetaria, es esta tasa de desempleo. Cuando ellos, y lo han dicho consistentemente, que un indicador para hacer ese cambio de sus políticas sería cuando esta tasa de desempleo se acerque más a las tasas previo a la pandemia. Es decir, estamos hablando por debajo inclusive de un 4%. Entonces, todos estos elementos al final vienen dando como la razón de que efectivamente vamos a ver un periodo de tasas de política monetaria bajas todavía más permanentes en el tiempo.
¿Y cómo han reaccionado los mercados en general? Vemos que después de haber tenido, este es un índice de volatilidad que mide un poco el miedo de los mercados en general. Vemos que después de haber alcanzado un pico importante en marzo del 2020, perdón, ha venido disminuyendo consistentemente, muy relacionado pues con el tema de, en primera instancia, de la vacuna, cuando se descubre la vacuna, en segunda instancia, pues por todo el tema de la inyección de los bancos centrales, que de alguna manera le da soporte a los mercados en general, pero también la evolución ya de todo el avance que ha tenido todo el tema de la vacunación en las diferentes economías, unas más rápidas que otras, pero todo esto pues evidentemente ha hecho que los temores del mercado vengan a estar un poco más reservados y por ende vemos mercados un poco más tranquilos. También se puede ver este tema, este gráfico son los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, que son importantes también de monitorear porque recordemos que ellos de alguna manera representan la tasa libre de riesgo para el mundo. Es decir, ellos son la principal referencia de los rendimientos a nivel mundial. A partir de estos rendimientos, ya sea de corto o de largo plazo, las diferentes deudas, ya sea emitida por gobiernos o por empresas en sí, parten de ese, vamos a ver, de ese benchmark, por decirlo de alguna manera, de esa base para sus deudas en general. Veníamos con rendimientos pues extremadamente bajos para tanto el de 2 años, que son las principales referencias, el de 10 años como el de 30 años. Y ya para este año vimos un cambio importante en los rendimientos. Es decir, ya pasamos de estar por debajo de un 1% en el caso de 10 años a estar inclusive alcanzar un máximo de 1,70. ¿Por qué reaccionaron de esta forma? Ante el miedo que provocó ese avance en el tema de inflación. Básicamente, por ahí es donde se dio el mayor temor del mercado y por ende, estos rendimientos del tesoro empezaron a subir consistentemente, principalmente en los de largo plazo, como el de 10 y 30 años que vemos por acá. ¿Qué ha sucedido? Pues poco a poco ha venido perdiendo el miedo del mercado a esa inflación o creyéndole a la Reserva Federal que efectivamente va a ser un tema transitorio y que evidentemente poco a poco va a ir volviendo a alguna normalidad. Y lo que ha provocado justamente es pues una disminución en esos rendimientos, principalmente en los de largo plazo y por el contrario, un aumento en los de más corto plazo. Entonces tenemos una curva de rendimientos un poco más plana y eso lo que se traduce es que efectivamente ya se ve un cambio en cuanto al nivel de tasas de corto plazo para el 2023, pero que vemos una evolución de inflación volviendo a la normalidad tal y como lo tiene proyectado la Reserva Federal. Entonces, este es como uno de los principales cambios que hemos visto en el mercado. Tenemos un mercado accionario que, como vemos en el gráfico, efectivamente ha venido pues con alguna volatilidad de por medio, justamente por el mismo tema de inflación, pero que en términos generales ha venido teniendo una tendencia positiva, inclusive muchos de los índices alcanzando niveles máximos históricos para este año o en lo que llevamos del año. Algo que se puede ver reflejado acá es, bueno, esa búsqueda de rendimientos por parte de los inversionistas que han provocado esta foto de acá es cómo se dieron o cómo estuvieron los desempeños de los diferentes sectores de la economía. Eso se visualiza a través de el S&P 500, que obviamente es el mejor reflejo de cómo se comporta la economía de Estados Unidos. Y vemos un cambio importante después de haber sido un sector tecnológico, un ganador alrededor de un 40% de retorno en dólares para el año pasado, vemos un cambio de tendencia donde claramente todos estos sectores que se vieron más perjudicados el año pasado, pues han sido los ganadores en lo que llevamos del año. Y es justamente bajo esas nuevas estimaciones de crecimiento y demás, y de una apertura más, apertura económica más sólida,
o más sostenida, que lo que ha provocado es ese traslado de inversiones de sectores que se vieron muy castigados el año pasado hacia pues dejando de lado, por ejemplo, el tema de la tecnología y pasando, por ejemplo, al término de la energía, mucho de la mano del comportamiento del petróleo, como lo podemos ver acá, ¿verdad? La evolución del petróleo ha sido importante justamente por ese tema de una mayor demanda, sin lugar a dudas, y un mejor pronóstico de crecimiento a nivel global. Ahí lo podemos ver como en los últimos días, inclusive alcanzó un máximo de $75, nivel que no lo veíamos desde el 2018. Ha venido cediendo terreno un poco, pero sin lugar a dudas ha sido un cambio importante y que tiene su implicación para nuestro país como importador pues de economía, de combustibles, ¿verdad? Básicamente, ya que no destilamos ni producimos nada, pues evidentemente este crecimiento sin lugar a dudas tiene su efecto. En términos generales o conclusión del ámbito internacional, podemos decir que para el 2021 vemos las políticas monetarias se mantendrían expansivas. Ya para el 2022, dependiendo de esa evolución del crecimiento económico, y obviamente del indicador de inflación podríamos ver algún cambio, pero básicamente en el último trimestre quizás del 2022. Ya para el 2023, si se mantienen todas las condiciones actuales, sí veríamos un cambio importante en cuanto a esas políticas monetarias y evidentemente se mantiene como principal riesgo el tema del COVID-19 y ahora pues con las nuevas variantes que podrían implicar, ojalá no, pero que podría implicar pues algunos cierres temporales de algunos sectores. Como repito, esperemos que no, esperemos que el alto porcentaje de vacunación que se viene dando principalmente en estas economías desarrolladas, pues tenga un efecto, digamos que de equilibrio para estas nuevas variantes. Ya en términos del ámbito local, muy alineado también con los diferentes bancos centrales del mundo, el Banco Central costarricense hizo una revisión al alza en cuanto a su proyección del PIB, pensando que el crecimiento va a ser alrededor del 2.9% en el 2021, después de haber estimado un 2.6%. Cabe mencionar que en estos días, creo que en los últimos días del mes, pues tienen que también publicar su revisión del programa macroeconómico, donde no podríamos pensar que vamos a retroceder, sino más bien que la estimación puede estar muy alineada a este 2.9 o bien alguna mejora en cuanto al indicador. Vemos que también, al igual que los demás bancos centrales, nos hemos mantenido, el Banco Central ha mantenido su tasa política monetaria en los niveles más bajos históricos del país, en 0.75. Justamente ayer ratificó este nivel de 0.75, evidentemente con el argumento de que todavía no podemos decir que la economía crece de una manera sostenida, que no hemos salido todavía de todas las implicaciones negativas del COVID-19 y que el tema inflacionario no representa de momento ningún riesgo para poder mantener esa tasa en los niveles actuales. Vemos un índice mensual de actividad económica que, al igual que vimos en los datos anteriores, ha venido evolucionando de una manera muy positiva. Y aquí hago otra vez el disclaimer, hay que considerar que venimos de una base muy baja, aquí lo podemos ver, ¿verdad? En un terreno negativo, una contracción importante y que por ende, al ser variaciones interanuales, tiene su impacto. Aún así, no podemos restarle importancia a que evidentemente a la apertura parcial que hemos tenido en los últimos meses, pues sí se ve reflejado un mayor crecimiento, una evolución positiva en cuanto a la economía local. Importante mencionar que también ya se ve un efecto positivo en los diferentes sectores económicos, donde principalmente aquellos que se vieron más afectados en el tema de la pandemia, pues han venido evolucionando positivamente. Tal es el caso de todos estos sectores relacionados con el turismo, que de una manera directa o indirecta se vieron muy afectados, como es, por ejemplo, vimos una caída importante
en las actividades de alojamiento, perdón, y servicios de comida alrededor de un 61%, y vemos que ya casi recupera mucho de eso, de esa caída, y esperaríamos que por lo menos logre mantener, digamos, ese crecimiento en un caso o una estimación conservadora, pero de mantenerse o de irse aperturando un poco más la economía, pues podríamos ver una tasa de crecimiento aún mayor, sobre todo en estos sectores. En términos de comercio, también vemos un avance importante. Vemos cómo después de haber tenido una contracción del 16%, venimos creciendo alrededor del 17%. La industria de manufactura también, que es ha sido uno de los líderes históricamente en cuanto al crecimiento, a la actividad económica del país, y sobre todo en el periodo que tuvimos de contracción del año anterior, fue uno de los sectores que menos cayó, o por lo menos se comportó de una mejor manera. Entonces, en términos generales, si vemos el análisis comparativo, vemos un crecimiento importante en los principales sectores de la economía en general. Vemos también una evolución positiva en cuanto a la tasa de desempleo. Sin embargo, claramente nos mantenemos muy por encima de cómo veníamos, de las tasas previas a la pandemia, que ya de por sí eran tasas muy altas de desempleo. Pero bueno, no podemos dejar de lado de comentar que sí ha habido una evolución positiva, que hay un gran camino que recorrer acá en cuanto a tratar vamos a ver, de mitigar todo ese efecto negativo que provocó la pandemia, que lo que sucedió es que se dieron mayores tasas de informalidad, de empleo informal, que evidentemente va a costar. Es todo un reto el que pueda volver a la formalidad. Tienen que darse muchos ajustes ya a nivel de políticas de gobierno para que pueda darse, pero sin lugar a dudas es el gran reto que se tiene. Pero menciono nuevamente, pues no podemos dejar de lado que ha sido una evolución positiva en cuanto a la tasa de desempleo. Vemos en términos de inflación un poco lo que les mencionaba, ¿verdad? La evolución que ha tenido. Aquí es el comparativo de cómo estábamos en el 2020 y cuáles son los datos ahora en el 2021. Evidentemente vemos una evolución, un indicador con cierta presión al alza, muy alineado con una mayor demanda interna, evidentemente, pero también muy relacionado con ese comportamiento del petróleo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Recordemos que uno de los disparadores en términos de inflación de nuestro país está asociado a la evolución de los combustibles. Entonces, sin lugar a dudas, ahí tenemos claramente el gráfico donde nos lo muestra de esa forma. La proyección del Banco Central, que justamente ayer lo mencionaba, es que ellos ven que por lo menos en los próximos 2 años no verían, digamos, presiones preocupantes para ellos en términos de inflación, y que piensan que en los próximos 2 años este indicador se va a mantener dentro del rango meta que ellos tienen, ¿verdad? Por debajo del 3%. Recordemos que el rango meta del Banco Central está entre un 2% y un 4%. Pues ellos consideran que en los próximos 2 años van a rondar la inflación inclusive dentro del rango, pero por debajo de ese 3%. Habrá que ver si efectivamente el tema del petróleo logra de alguna manera controlarse los precios, estabilizarse por ese efecto base y por ese efecto de que la economía poco a poco va a ir volviendo a alguna normalidad, y por ende pues la demanda tiende a ser un poco más estable. En términos de exportaciones e importaciones, vemos una evolución también positiva. Evidentemente, acá el tema de las importaciones igual se ve afectado por esa factura petrolera,
¿verdad? Esa compra de petróleo que realizamos y evidentemente ahí podemos ver el aumento. Sin embargo, aquí lo que destaco es evidentemente la mejora que ha habido en cuanto a lo que le estamos vendiendo al mundo, que hemos tenido una evolución positiva y eso es importante en términos generales y sobre todo pensando en la implicación que tiene en cuanto a la oferta de divisas a nivel local. Evidentemente, acá tenemos dos escenarios, un escenario donde teníamos poca entrada de divisas producto del turismo y de la interrupción que hubo, bueno, volviendo un poco a esa normalidad, ¿verdad? Un poco de esa inyección de dólares en la economía, pero también tenemos el otro efecto que es una factura petrolera pesando más, es decir, el gobierno teniendo que conseguir más recursos en dólares para poder pagarla. Y evidentemente tenemos un gobierno que también necesita conseguir dólares para hacer frente a pagos de deuda que ha tenido que estar emitiendo en dólares en los últimos años y que conlleva a vencimientos, conlleva pagos de intereses, etcétera. Entonces, tenemos una demanda que lo podemos ver acá. Recordemos cómo funciona el tema de estas compras que realizan todas estas instituciones públicas, ¿verdad? Que no van directamente a un mercado mayorista Monex como lo hace los diferentes, digamos, otras instituciones que van directamente, o clientes físicos o clientes institucionales, etcétera, sino que el sistema público no bancario lo hace todo a través del Banco Central. Y ahí podemos ver cómo efectivamente este año prácticamente tenemos una alta demanda de esas instituciones públicas, incluido el gobierno. Y ahí es donde se ve reflejado que efectivamente tenemos un gobierno comprador de divisas muy importante. Lo vemos acá en mayo. Hubo una presión importante del mismo gobierno por dólares y muy relacionado porque en ese mes habían muchos vencimientos de deuda y muchos pagos de cupones y por ende vemos el volumen fue importante de compras que realizó a través del Banco Central, como les repito. En términos generales, tenemos una devaluación acumulada de 0.56%, muchísimo menor que la que teníamos ya previo en ese mismo periodo del año anterior. Aún así, vemos que, vamos a ver, con todo este tema de presión que pueda tener el gobierno por parte de la factura petrolera y de vencimientos, pero que también con todo el tema de la aprobación ahora del Fondo Monetario, que van a ingresar alrededor de 300 millones de dólares, más otros empréstitos que se han venido aprobando con otros entes, como el Banco, el BCIE, por ejemplo, etcétera. Entonces, acá vamos a tener una especie de equilibrio entre la oferta y la demanda, que esperaríamos que por lo menos el tipo de cambio se mantenga de alguna forma estable para lo que resta del 2021. Si bien es cierto, como les mencionaba, tenemos presiones en cuanto a que hay que tener más divisas para ese pago de combustible, pero también vamos a tener un gobierno que va a estar recibiendo, por lo menos para este último semestre, un poco más de divisas y también porque tenemos un sector turismo que de alguna manera está generando un poquito más de divisas actualmente. Entonces, lo que pensamos o estimamos es que efectivamente esto le va a quitar de alguna manera presión al tipo de cambio en lo que resta del año. ¿Y cómo se han comportado las reservas monetarias del Banco Central? Pues han venido, de alguna manera, venían hacia la baja, un poco en ese efecto mismo de venta. El Banco Central tiene que venderle los dólares a estas instituciones públicas no bancarias y después ir al Monex a recomponer sus reservas. Esto no lo había venido haciendo para no presionar aún más el tipo de cambio, pero recordemos que por un tema
regulatorio y demás, pues evidentemente ellos no pueden consistentemente estar perdiendo reservas de alguna manera. Y el otro argumento que ellos han venido dando es que justamente con todos estos créditos aprobados o por aprobarse, les va a dar chance a ellos de poder recomponer esas reservas, de tal forma que sin problemas pudieron estar abasteciendo al gobierno de dólares ante esa demanda que vimos anteriormente y que sin lugar a dudas le va a dar para lo que resta del año el poder recomponer de alguna manera esos niveles de reservas que cabe mencionar son niveles óptimos para una economía como la de Costa Rica. Otro dato importante y que es bastante optimista es cómo se ha comportado el déficit fiscal, los resultados financieros del gobierno central, donde muestra evidentemente, esto está a junio de cada año, es un gráfico comparativo, donde por primera vez desde el 2017 vemos un superávit positivo primario. Este déficit primario lo único que hace es comparar o restarle a los ingresos los gastos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que los ingresos corrientes están creciendo más que los gastos corrientes y ahí vamos a tener un dato positivo, algo que no veíamos, como les mencionaba, hace muchos años. Y también tenemos un déficit financiero que sí considera la carga por intereses, que aún así mejora. Acá hay que hacer una observación. Evidentemente, también tiene un efecto importante en cuanto al crecimiento de esos ingresos y en cuanto a la evolución de los gastos que vamos a ver más adelante. En este cuadrito, evidentemente, los ingresos totales del gobierno central han venido creciendo alrededor de un 36% este año versus una caída de un 8.6%. Entonces, acá sí tenemos un efecto importante en cuanto a los ingresos, evidentemente de la mano de esa apertura económica parcial que hemos tenido. Y si vemos los crecimientos de los diferentes formas o ingresos, de tipos de ingresos que tiene el gobierno, todos tienen la misma particularidad, creciendo de una forma importante, pero venimos de un escenario de una merma en cuanto a los ingresos en el año pasado. Entonces, acá es importante tener en cuenta esto, que poco a poco vamos a ir viendo crecimientos un poco menores o volviendo de alguna forma a cierta normalidad, a crecimientos promedios, digamos, previo a la pandemia. Entonces, igual en el gasto total del gobierno vemos una mejora importante si tomamos en cuenta que veníamos creciendo previo a la pandemia alrededor de un 9% en los gastos en general del gobierno y pues sí ha habido una contracción importante en cuanto al gasto que lo que hace es justamente poder tener un superávit primario por primera vez. Vemos en cuanto al desglose un poco lo que llama la atención es esta carga de intereses que si bien es cierto en términos de volumen pues se crece, las condiciones de ese crecimiento de la deuda han mejorado principalmente en lo que llevamos del año. Es decir, se ha podido emitir deuda un poco más barata en términos generales. Y esto se ve reflejado justamente en la captación que hizo el gobierno en el primer semestre de este año, donde inclusive logró superar la meta que ellos, o el presupuesto, ellos hacen un presupuesto semestralmente. Para el primer semestre se logró superar la meta de lo que tenían planteado en un 21%, ahí podemos observar, y esto viene mucho de la mano de una mayor confianza por parte de los inversionistas, evidentemente por el tema de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario, porque se espera pues evidentemente el avance de los proyectos que están involucrados con todo el tema de este acuerdo. Sin lugar a dudas, la mejora en las cifras fiscales da de alguna manera pues confianza al inversionista. Igual el acceso que se ha podido tener con otros entes internacionales a créditos muchísimo más baratos que lo que puede hacer, digamos, emitir localmente.
Y también porque hay un elemento importante en el mercado que es una mayor liquidez. Recordemos que tenemos un crédito que en general en moneda extranjera o en moneda local pues no crece, sin lugar a dudas ha venido estancado y que por ende las instituciones bancarias principalmente pues se han visto con la problemática de tener mucha liquidez y que evidentemente tienen que ver en qué la invierten. Y en todos esos factores han facilitado esa captación de Hacienda en el mercado local, inclusive en términos de mayor beneficio a nivel de costos. Este gráfico nos muestra quiénes han sido los mayores compradores de esa deuda, o es decir, quiénes son los que tienen en sus portafolios esa deuda emitida por parte del gobierno, donde vemos que el sistema financiero tiene un 58% de esa deuda y ese 58% está desglosado, un 48% corresponde a fondos de pensiones, un 21% a bancos públicos y un 13% a aseguradoras, un 8% a bancos privados. Entonces, este es el escenario que, que nos da la idea de dónde es que, o por qué es que el gobierno ha podido colocar sus recursos fácilmente en un mercado local a tasas muchísimo más bajas. Este 48% de fondos de pensiones es esa demanda cautiva que llama el gobierno, es decir, son las operadoras de pensiones que regularmente tienen liquidez y que tienen que invertir sí o sí pues en mercado local, ¿verdad? Entonces, esa distribución es importante tomarla en cuenta porque son los que han estado pues dándole esa liquidez que el gobierno ha necesitado para poder pues digamos que cubrir ese déficit que tiene. Evidentemente, esto se traduce en una mayor deuda, pero como les mencionaba, en términos generales ha venido en condiciones de menor costo y que tendría su implicación positiva en cuanto al déficit fiscal. Poco lo que les mencionaba en términos de la deuda, pues sí, se mantiene, digamos, el crecimiento de una forma importante, pero que ya con todo este tema de, vamos a ver, el acuerdo con el Fondo Monetario, todos estos créditos internacionales que se puedan concretar, tal vez podríamos ver un Ministerio de Hacienda menos participativo en mercado local. De hecho, ya para esta semana creo que mandó un mensaje donde no iba a convocar a subasta justamente porque ya cumplió con la meta que tenía para el primer semestre. Estamos a la espera del anuncio del presupuesto del segundo semestre, a ver cuánto ellos estarían necesitando para poder cubrir sus operaciones normales. Pero sí, en términos generales, vemos que a nivel de curvas de rendimientos, ya sea en colones o en dólares, vemos esa mejora que les mencionaba anteriormente. Esta curva lo que nos muestra es dónde estaban los rendimientos hace un año prácticamente, o hace un semestre, perdón, en noviembre, ¿verdad? Dónde se ubicaban, es decir, cada vez que el gobierno tenía que emitir deuda, lo tenía que hacer a estos rendimientos en términos generales, y actualmente lo hace en rendimientos muchísimo más bajos. Entonces, recordemos que rendimiento-precio tienen una relación inversa, ¿verdad? Es decir, a medida que disminuye el rendimiento, aumenta el precio de los bonos, pero para el gobierno, evidentemente, es un escenario muchísimo más positivo el tener una curva muchísimo más baja en cuanto a rendimientos, y esto se ha dado tanto en colones como en dólares, como les mencionaba, en lo largo de toda la curva, es decir, ha tenido la posibilidad de emitir bonos en mejores condiciones con un costo muchísimo menor, y sobre todo le ha podido permitir el poder ampliar su portafolio de deuda, es decir, no concentrarse en el corto plazo, sino poder ir distribuyendo esos vencimientos a lo largo de la curva, ojalá pensando más en vencimientos de mayor plazo. Recuerden que también se tiene pensado que para el 2022 el gobierno pueda optar por salir a mercado internacional y vender deuda, que todavía
digamos que sería muchísimo más beneficioso si se encuentra con un entorno internacional todavía de tasas bajas y que podría permitirle ampliar aún más ese portafolio de vencimiento para más largo plazo. Entonces, es un poco lo que les traía, ¿verdad? En términos generales, para el ámbito local, consideramos que evidentemente se hace necesario un mayor avance en el proceso de vacunación que permite una apertura económica más estable, más sostenida en el tiempo. Importantísimo continuar con los esfuerzos fiscales por parte del gobierno para dar esa señal positiva y de confianza para los inversionistas que le permitan seguir colocando deuda en condiciones mejores. Y evidentemente el poder concluir en tiempo todos los proyectos relacionados al compromiso con el Fondo Monetario Internacional, porque recordemos que de ahora en adelante los desembolsos que se realicen van a ser contra aprobación o contra avance de todo ese combo que representa el compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, es importante porque además de que va a permitir esos desembolsos, se seguiría dando una señal positiva para el mercado en general y para las calificadoras de riesgo principalmente. Entonces, básicamente eso era lo que les traía. No sé si podemos pues ir viendo, revisando si hay alguna duda, con mucho gusto. Y muchísimas gracias, doña Gabriela, y también a Natalia. Gusto. Y bueno, ahí ya pueden ir haciendo sus consultas en el chat. Les reitero que esta charla se está grabando y que tanto el enlace de la grabación como la presentación se les va a compartir al correo electrónico que ustedes registraron cuando se inscribieron. Tengo una consulta por acá, doña Gabriela, que dice lo siguiente. ¿Cómo se han visto afectados los fondos voluntarios de pensiones con toda esta problemática? ¿Qué se espera a futuro en los mismos, considerando que han habido diversificaciones de cartera y han habido colocaciones en el exterior? Ok, vamos a ver, para este tipo de inversiones se han visto, dependiendo evidentemente de la estructura de cada portafolio, pero en términos generales debería de haber un comportamiento positivo. ¿Por qué? Porque es un poco lo que les mencionaba, ¿verdad? El efecto inverso que existe o la relación inversa que existe entre el precio y los rendimientos. Si hemos visto rendimientos hacia la baja, pues esas carteras que ya estaban posicionadas en bonos del gobierno tuvieron que haber tenido una buena apreciación en términos generales. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar de ahora en adelante? Bajo un escenario de rendimientos más bajos, pues sí vamos a tener posiblemente una disminución en esos retornos, pero igual, si pensamos que estas operadoras invierten en su mayoría en el mediano y largo plazo, evidentemente, si se mantienen las condiciones positivas y se vienen dando o se viene evolucionando positivamente con todo este tema del Fondo Monetario Internacional, esto podría traducirse en una disminución aún mayor, sobre todo pensando en rendimientos de mediano y largo plazo, en una disminución de esos rendimientos por una mayor confianza del mercado. Igual no se descartaría, no tal vez en el corto plazo, pero ya digamos en el mediano o el largo plazo, una mejora en cuanto a la calificación de riesgo y por ende eso se traduce en rendimientos pues más bajos. Y al final, consecuentemente, tendríamos carteras que se vienen apreciando consistentemente. Entonces, es una evolución desde mi punto de vista positiva. Gracias. Otra de las consultas que nos ponen por acá es si se podría hacer una recompra de la deuda en el mercado internacional con mejores condiciones. Tal vez una negociación o renegociación de tasas. Sí, se podría hacer un canje de deuda de lo que está emitido internacionalmente, ¿verdad? Pero básicamente lo que se podría dar es, por ejemplo, el bono más próximo a vencer en deuda externa es el 2023, ¿verdad?
el gobierno podría pensar, ¿sí? Anticipar, digamos, o canjear esa deuda. Es un poco más complicado, no es tan fácil como los canjes locales, es un poco más complicado, pero sí se podría dar. Ahí el tema es si efectivamente vale la pena en términos de costo el poder realizar ese canje. Algún beneficio que podría haber es el extender, digamos, ese vencimiento de deuda, posiblemente. Yo particularmente pienso que la parte, la logística de hacer ese canje a nivel internacional tal vez no es tan fácil, pero de poderse sí se puede hacer. Otra de las preguntas que tengo acá es que con la aprobación de, el crédito del Fondo Monetario Internacional al país, ya aprobado por los diputados, ¿en cuánto se podría ver alguna mejora en las finanzas públicas en el país, tomando en cuenta que los créditos, bueno, que este crédito no es completo, sino que va en tractos, ¿verdad? Ujú. Sí, correcto. Va en tractos. Creo que para ya solo por la aprobación entrarían alrededor de 300 millones para este año y después van, dependiendo de la evolución, va a ir así el desembolso hasta lograr, pues obviamente todo el monto. Em, ayuda mucho, sobre todo en el bajar esa carga de intereses o ese peso que representa para los gastos del gobierno, esa carga de intereses. Como veíamos, pues la deuda, evidentemente el monto por sí va a seguir aumentando, pero en condiciones mejores. Entonces, si pensamos que junto con la evolución positiva que están teniendo los rendimientos locales, también aunado a eso, digamos que recursos nuevos a un costo muchísimo menor, porque evidentemente todos estos créditos internacionales vienen con unas condiciones muchísimo más cómodas para el gobierno, pues evidentemente tienen que tener su impacto positivo en cuanto al déficit y lo veríamos posiblemente ya para el próximo año empezar a notar cierta consistencia en esos datos como lo vimos anteriormente en la evolución que ha venido teniendo, pero de una forma más consistente en el tiempo. Eso es lo que se esperaría. Y bueno, cierro con esta otra consulta que tengo por acá. El hecho de que Costa Rica sea parte de la OCDE ahora y que los ojos de las diferentes organizaciones involucradas estén puestos en el país genera una presión positiva al gobierno para tomar decisiones mejores para las finanzas públicas en el corto plazo. Y más que una presión es que están comprometidos a realizarlo y no solo por la integración o ser parte de la OCDE ahora, sino que también por el compromiso que tenemos ahora con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en esa línea, las dos cosas, más que presión, es que estamos comprometidos digamos, a tomar todas las decisiones básicamente pensadas en esos compromisos que se tienen. Porque sí, tiene razón, todos los ojos están puestos ahora eh, en nuestro país, en nuestro gobierno y en cualquier decisión que se tome, evidentemente tiene sus implicaciones. Y sin lugar a dudas, ambos organismos han tirado, digamos, de alguna forma esa ruta para el gobierno, donde ellos consideran que hay oportunidades de mejora y que de alguna forma, pues el gobierno se ha comprometido a poder llevar el barco, digamos, sobre esa línea para poder cumplir con todas o poder optar por hacer esas mejoras a nivel interno. Entonces, sí es más que una presión, es un compromiso adquirido. Excelente. Doña Gabriela y a Natalia, muchísimas gracias de verdad por habernos compartido estos datos. Bueno, había una persona que nos estaba consultando sobre la fuente de los datos cuando estaba exponiendo el tema internacional. Yo le adelanté que usualmente siempre se sacan de la plataforma de Bloomberg, pero, Correcto. pero si hay otra fuente, me corrige o aclaramos bien el tema. Sí, en la parte internacional, bueno, todo lo que son las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, está la página propia del fondo,
donde se accesa toda esa información. La demás información, sí, nuestra principal fuente es Bloomberg. Igual por aquí tenemos en la página, les voy a mostrar acá. En esta página están las fuentes: Bloomberg, el Banco Central de Costa Rica, el Ministerio de Hacienda, CIOPEL, como una de las plataformas de negociación de la Bolsa Nacional de Valores. Todas ellas pues son las fuentes que hemos utilizado para esta presentación. Excelente, muchísimas gracias. Natalia, no Mucho sé si gusto. vas a cerrar con algo más. Nada más agradecerle, bueno, a Gabriela por la exposición tan completa que nos ha dado, a Tatiana y a la Cámara por prestarnos el foro para hacerlo, y a todas las personas que han asistido y quedar a disposición de todos y todas ustedes. Excelente. Nosotros esperamos en el transcurso de la tarde compartirles la presentación y el enlace de grabación, así para que ustedes estén atentos. Agradecerles de verdad el hecho de que hayan participado en esta charla, y de una vez les adelanto, para la próxima semana, desde la Cámara de Industrias estamos organizando el Congreso de Industriales. Este Congreso de Industriales va a ser gratuito y hay temas que están súper interesantes donde ustedes pueden sumarse a las diferentes charlas, porque vamos a tener expertos internacionales y nacionales, por supuesto, temas como accesibilidad tecnológica para la empleabilidad en el país. Hay un caso de la empresa Align Costa Rica, que ellos han estado contratando personal independientemente del lugar donde estén, que mucho de los temas de los temas de empleabilidad siempre es que están concentrados en el área del gran área metropolitana, ¿verdad? Pero esta empresa Align ha logrado contratar personas de Limón, de la zona sur, de Guanacaste, para que trabajen en estas organizaciones a través del teletrabajo. Entonces, la parte de accesibilidad tecnológica es súper importante. Son temas que se van a tratar también, el nearshoring, las tendencias ahora en mejorar la reorganización de cadena de valor. Este término de nearshoring ha crecido últimamente, principalmente por la pandemia. Entonces es importante que quienes lo conocen puedan escuchar las experiencias que han habido en países como Colombia, México, Chile, y los que no han escuchado el término, sería bueno que lo conozcan, porque al final es una aplicación interesante que los países están optando con el fin de generar empleo en los países. Y pues vamos a tener otras charlas, otros casos de éxito también de empresas como Panasonic. Vamos a tener al representante de la OSD de Costa Rica, que creo que ya ahora es ex representante, don Manuel Tovar, que van a hablar un poco de la competitividad y productividad del país desde la visión de la OCDE. Entonces, también es un tema como interesante para ir conociendo, previo, digamos, ahora que se viene este año de candidatos presidenciales, ¿verdad? Que empiezan a plantear sus ofertas y demás. Entonces sería interesante que puedan conocerlo. Es completamente gratuito. Lo vamos a transmitir desde el canal de YouTube de la Cámara de Industrias. Entonces hay acceso total para cualquier persona. Ahí les dejo la información. Igual si quieren conocer la agenda completa, está en nuestro sitio web de cicr.com, o igual pueden contactarnos y fácilmente nosotros se los vamos a estar compartiendo. Con esto cierro. Que tengan muy buen provecho. De verdad que muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan una linda tarde. Hasta luego.